Buenas tardes, colegas, bueno, estudiantes, amigos y amigas. Les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y agradecemos su participación presencial y también por vía remota en el lanzamiento del libro Personas, adolescentes privadas de libertad en Iberoamérica, análisis comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia. La evolución de los sistemas juveniles, sobre todo las presentaciones que se enfocan en los avances históricos, tienen mucho la corriente historiográfica WIC, según la cual las reformas están marcadas por el progreso y evolución, por un constante mejoramiento que se despliega a lo largo de la historia a través de paulatinas reformas legales. El eje civilizatorio de este proceso, en lo que a adolescentes e infractores se refiere, estaría marcado por la búsqueda del derecho penal juvenil de distanciarse del derecho penal de los adultos y lograr una manera distinta en torno a la persecución, castigo penal y ejecución de la pena. En las narraciones de corte historiográfico, la Convención de los Derechos del Niño se presenta como un momento cristalizador de una nueva sensibilidad en torno al castigo penal y delincuencia juvenil. La propuesta contenida en la Convención marca lo que en palabras de Elías puede ser visto como un cambio de sentimiento en torno a fenómenos que antes de la ratificación del instrumento habían comenzado una larga evolución, como la violencia en el hogar, la disciplina en las escuelas, el trabajo infantil, el peso de la opinión del niño y niña en asuntos que le incumben directamente y el castigo propinado por las instituciones de control social. Bajo esta nueva mirada historiográfica de la justicia penal juvenil, donde los países en Iberoamérica no serían la excepción, se aprecia, en teoría, una marcada curva que comenzaría con la indiferencia del sistema penal frente al fenómeno de la delincuencia juvenil, pasando por un sistema de corte asistencial centrado en la vulnerabilidad social, para luego adherir a un sistema penal especial para los adolescentes en todas sus dimensiones. En lo que dice relación con la ejecución del castigo, y en particular con la privación de libertad juvenil, la curva estaría marcada por el encierro en cárceles de adultos, en reformatorios y finalmente en centros especiales adolescentes para adolescentes administrados por una institución distinta a la penitenciaria. El presente libro busca revisar críticamente la forma en que dicho proceso civilizatorio se ha concretizado en una dimensión del sistema penal juvenil, el de los adolescentes privados de libertad. Ofrece una mirada revisionista que tiene algo de la hermenéutica de la sospecha, aquella que busca indagar si las reformas desplegadas en el tiempo y las prácticas desarrolladas bajo el alero de la Convención representan o no una mejora. Esta es una obra colectiva en la que participan investigadores de 8 países. Para las autoras y autores, Ana Paula Mota, Bruno Jacobi, Victoria Hoff de Brasil, Giovanna Vallejo y Ana Isabel Tamayo de Colombia, Carlos Tiffer de Costa Rica, María Concepción Molina e Ignacio Mayoral de España, Justo Solarzo y Freddy Robledo de Guatemala, Luis Alberto Cruz de México y Héctor Rojas de Perú, nuestro agradecimiento por haberse sumado a esta investigación. Todas y todos estos autores que participan en la investigación que presentamos el día de hoy son académicos y expertos en temas de infancia y adolescencia, y además forman parte del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez. A continuación, pasamos a la presentación de la publicación. Le daremos la palabra a Sofía Cobo, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y de la Facultad de Psicología de la UNAM de México. También Sofía se desempeña como coordinadora del área de responsabilidad penal juvenil de CIDENI. Asimismo, la profesora Cobo participó como codirectora de la investigación y coautora del capítulo de México. Profesora Cobo, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Álvaro, primero que nada por la invitación y bueno, pues por darme uso de la palabra, saludando pues a los colegas, las colegas que seguramente no veo, pero están ahí en el público, pues muy contenta justamente de presentar por primera vez hoy el libro Personas Adolescentes Privadas de la Libertad en Iberoamérica, que es, como lo dijo Álvaro de manera muy clara ahorita al inicio, un análisis comparado a la luz de los estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia. Bueno, quiero empezar diciendo que este libro es resultado de un proceso metodológica y epistémicamente muy bien definido, además de
creo que también es un proceso democrático, ya que fue abierto al público, además de la investigación de los informes nacionales, hubo más dos conferencias en donde participaron personas justamente, por ejemplo, el integrante del Comité de los Derechos del Niño, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en donde justamente se abrió el diálogo acerca de estas recomendaciones y conclusiones que van íntimamente vinculadas con la calidad de la pena, ¿no? Las dos investigaciones anteriores que el Grupo de Estudios Iberoamericano definió fueron investigaciones que hablaban principalmente del quantum, ¿no? De la pena, concretamente en materia de proporcionalidad y de determinación de las medidas de sanción. Hoy por hoy estamos presentando, y bueno, pues felicitar a Álvaro, que finalmente fue fruto de una propuesta hecha cuando él era justamente coordinador del grupo, la calidad de la pena, concretamente privativa de la libertad, ¿no? Primero que nada, pues sí es importante que sepamos que a partir en esta ocasión justamente, la investigación del Grupo de Estudios Iberoamericano en materia de justicia juvenil, como se los decía hace unos minutos, versó sobre la privación de la libertad de las personas adolescentes, en donde la evidencia empírica ha demostrado los efectos negativos que esta trae consigo en las personas adolescentes. Por ejemplo, la pérdida de identidad y de autopercepción, lo que en psicología se le conoce como locus de control interno, además de pues no ser armónica con la reinserción y reintegración social y familiar. En la actualidad hay poca investigación cualitativa, yo creo que también cuantitativa, pero sobre todo cualitativa respecto a justamente cuáles son las condiciones de privación de la libertad en personas adolescentes, y el objetivo principalmente de este estudio fue animar al debate jurídico y a los procesos de reforma legal y jurisprudencial en cada uno de los países que participaron en la presente investigación, respecto a la aplicación de la medida de sanción privativa de la libertad en personas adolescentes en sus diferentes sistemas jurídicos especializados, haciendo una comparativa con los estándares internacionales de la Convención, a fin de que justamente en la ejecución de las mismas se consideren primero que nada las circunstancias personales de él o la adolescente de una forma consistente a todos los presupuestos, a los principios y a los fines de la justicia juvenil. Me voy a permitir presentar. Ese es entonces el objetivo fundamental de este trabajo de investigación, justamente el hecho de animar a este debate jurídico, y los objetivos específicos del trabajo de investigación fueron principalmente cuatro. El primero fue sistematizar y describir esos estándares normativos en materia de privación de la libertad en adolescentes, después sistematizar y describir investigaciones empíricas que en cada uno de los países que formaron parte del estudio existían respecto al número de adolescentes, delitos por lo que fueron condenados, género, hacinamiento, condiciones de encierro, aplicación de sanciones disciplinarias y programas o servicios complementarios al interior de los centros. Otro objetivo específico fue sistematizar y describir la jurisprudencia emanada de los tribunales competentes sobre la temática propuesta. Y el último objetivo específico fue identificar concretamente los núcleos problemáticos o las denominadas brechas entre la normativa, la realidad práctica y la jurisprudencia en base a 5 ejes fundamentales derivados del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron 8 ejes fundamentales, perdón, desprendidos? ¿Cuáles fueron estos 8 ejes que se desprendieron del Sistema Internacional de los Derechos Humanos que sirvieron para fundamentar el análisis? Primero que nada, reconocer la vulnerabilidad de las personas adolescentes y su necesidad de protección reforzada.
El segundo eje fue hacer énfasis a la finalidad preventiva especial positiva de la medida de sanción en adolescentes. Después, el diseño arquitectónico específico alejado de los modelos carcelarios en adultos. Después, la última ratio en cuanto a medidas disciplinarias, las condiciones materiales acorde a las necesidades de la persona adolescente, principalmente en materia de género y de interseccionalidad. Después, la conexión de la comunidad y, bueno, que estas instituciones de privación de la libertad estén también dirigidas por funcionarios dialogantes con habilidades específicas para aplicar y ejecutar la privación de la libertad. Y, por último, que existiesen dentro de cada institución mecanismos de resolución de conflictos bajo lógicas restaurativas, además de una revisión permanente de las medidas de sanción y del plan de intervención. La estructura del libro, por tanto, está definida en tres partes. Primero, el foco fundamental del estudio fueron los informes nacionales, en donde se dividieron en dos. Primero, los aspectos normativos y después la situación fáctica. Después, el análisis comparado, en donde se evaluó la cercanía o la distancia de cada país respecto al derecho internacional de los derechos humanos, respecto a estos 8 ejes mencionados a propósito de la especialidad, ¿no? En materia de ejecución de medidas de sanción privativas de la libertad en adolescentes. Y por último, se incluyó una serie de recomendaciones. Como lo decíamos hace un momento, el foco del libro, el foco de la investigación, está dado en los informes nacionales, que fueron elaborados por personas expertas de cada país del grupo de investigadores, del Grupo de Estudios Iberoamericano en Justicia Juvenil, que forma parte de CIDENI. Los países que se incluyen en el análisis fueron 8, que son Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, México y España. Y las personas coordinadoras de cada país fueron Carlos Tiffer en Costa Rica, Ana Paula Mota en Brasil, Sofía Cobo en México, María Concepción y Ignacio Mayoral en España, Justo Solórzano y Freddy Robledo en Guatemala, Giovanna Vallejo en Colombia, Héctor Rojas en Perú y Álvaro Castro en Chile. Para adentrarnos un poquito más sobre el análisis comparado y las recomendaciones, es importante que sepan que se dividió el análisis comparado principalmente en ciertos puntos focales. Primero que nada, el sustento jurídico, ¿no? En la gran mayoría de países, el reconocimiento constitucional respecto a la privación de la libertad de adolescentes es mínimo. Solo en un país, concretamente México, en el artículo 18 constitucional, se habla de la finalidad de la pena privativa de la libertad o de la medida de sanción privativa de la libertad en personas adolescentes. La regulación tiene una técnica legislativa combinada en la gran mayoría de los países, es decir, incluye tanto ley especializada como reglamentos. El desafío, como bien lo indica Álvaro en ese artículo, consiste en lo que llama las fugas de legalidad en casi todos los países, de manera más o menos radical, que a decir justamente por la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, toda restricción de derechos debe de estar explícitamente señalada en una ley. Solamente, como lo indicó Álvaro en el artículo, Costa Rica regula en su ley de ejecución temas mucho más significativos, ¿no? Entonces no tiene ese desafío de las fugas de legalidad. Respecto a la finalidad de la sanción, en todas las legislaciones se evidencia la prevención especial positiva dirigida a la persona adolescente sobre esta finalidad preventivo general. Por ejemplo, se habla de desarrollo de capacidades, de sentido de responsabilidad en Brasil, Chile y Guatemala, o en Colombia del carácter pedagógico. En cuanto al diseño arquitectónico, ninguna ley especifica que los centros
de internamiento en personas adolescentes deben de ser distintos a los de las personas adultas. Solo en algunos países resalta que el diseño arquitectónico debe ser adecuado y de acorde a las necesidades de las personas adolescentes, en países como Costa Rica, España, Guatemala, Perú y México. En Perú delimita además normas técnicas de edificación para personas adolescentes con discapacidad. En cuanto a cultura organizacional, ninguna ley delimita una cultura organizacional diferente a las personas adultas. Más bien, algunas personas autoras proponen cómo aplicarse ese enfoque diferenciado, aplicando, por ejemplo, los principios del sistema como orientadores o desarrollando un código de ética entre algunas propuestas. En cuanto al alojamiento, no es abordado de manera homogénea en los países. El foco de intervención va a variar de acuerdo a los dormitorios, a las características del dormitorio o a los servicios prestados al interior de los centros. En países como Brasil, Guatemala y España se evidencian características de los dormitorios. El ejemplo en España dice que los dormitorios deben de ser individualizados. Es el único país que habla de ello. O también hablan de criterios de separación de acuerdo a la edad, a la situación procesal y a la seguridad de los centros. Y en otros países como Colombia, México y Chile, se habla más que nada de los servicios en cuanto al alojamiento prestados al interior, como la alimentación y el aseo, entre otros. Respecto a la intensidad de la custodia, hay dos temas fundamentales que se abordan en los informes: quién realiza la custodia y el nivel de custodia. En el primer tema, en el de quién realiza la custodia al interior, hay diversidad en el abordaje. Por ejemplo, en España, la función se dice que la realiza la guardia privada. En Colombia, la Policía de Infancia y Adolescencia. En Costa Rica, la Policía Penitenciaria. En Chile, sabemos, y ahorita seguramente Miguel y Gonzalo y el mismo Álvaro hablarán de esta reforma, ¿no?, que hubo posteriormente a la elaboración de este informe nacional, y bueno, pues evidenciarán algunos rasgos característicos que se tendrían que armonizar o adaptar justamente a este informe nacional. En cuanto a las características del personal, todos los países incluyen que el personal operativo al interior debe de ser especializado. Sin embargo, respecto al perfil de la persona operadora, no habla mucho de ello. Es decir, no habla sobre eh, conocimientos específicos respecto a violencia institucional, en cuanto a cultura carcelaria, en cuanto a los efectos que genera la privación de la libertad en personas adolescentes, ¿no? Por lo tanto, es importante generar competencias en ese sentido. Respecto a la salud, en 7 de 8 países se reconoce expresamente el derecho a la salud, pero solo en España la gratuidad de la misma. Brasil clasifica la salud general, mental y sexual. México, Chile y Perú extienden este derecho a hijas e hijos de madres adolescentes, además de la atención ginecológica. En cuanto a la prevención de riesgos, todas las legislaciones, excepto España, contemplan la necesidad de elaborar protocolos para prevenir riesgos como motines, eventos naturales, incendios, entre otros. Y en grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, se evidencia el derecho a la igualdad y no discriminación en cuanto a las reglas específicas para ciertos grupos, como por ejemplo en Guatemala las mujeres, o en Chile y en México las mujeres embarazadas, y en Perú aquellas personas adolescentes con consumo de sustancias. La educación también es considerada como un derecho en todos los países, es incluida de diferentes matices, por ejemplo, desde el derecho a la enseñanza básica hasta el derecho a continuar con el nivel educativo que le corresponda, que sería mucho más garantista. En ninguna de las legislaciones delimita que la educación se va
a realizar fuera del recinto, ¿no? Que esto es una crítica que Álvaro evidencia justamente en el capítulo correspondiente. En cuanto al tiempo libre, se incluye el derecho a actividades lúdicas, recreativas, en casi todas las legislaciones, aunque solamente en 3 países, que son Chile, Costa Rica y España, establecen 8 horas diarias de descanso obligatorias. Contacto con el mundo exterior, se reconocen las formas de contacto tradicionales en el mundo exterior, ¿no? Que incluso también se contemplan en adulto, que son las visitas, las llamadas telefónicas o las cartas. Sin embargo, y tratándose de personas adolescentes, no se incluyen alternativas o formas de contacto alternativas que van íntimamente vinculadas con las tecnologías de la información, ¿no? Las redes sociales, las plataformas digitales. Brasil solamente delimita o visibiliza el derecho a incentivar salidas, a diferencia de otros países. El apoyo a la puesta en libertad es considerada como una etapa en la ejecución en todos los países analizados, que incluso se encuentra contenida en su legislación. Solo México la incluye, pero de manera supletoria. Hay países que extienden el apoyo brindado de medio cerrado al medio abierto. Dependiendo del país, este apoyo se puede incluir de 6 a 18 meses, dependiendo del país, y se enfatiza también la preparación de la persona adolescente con personal técnico como trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, psiquiatras en Guatemala. En cuanto al régimen disciplinario, hay varias tendencias, desde la tipificación expresa de conductas prohibidas hasta garantizar el debido proceso. Sin embargo, hay 4 países que son México, Guatemala, Chile y Colombia, en los que se advierten problemas en cuanto al plazo razonable y a la imparcialidad en cuanto a la delimitación de esas medidas de sanción. Los castigos, en casi todos los países se prohíbe expresamente la celda oscura, los castigos fuera del reglamento, ¿no? La prohibición de alimentos en 6 países principalmente. Y en cuanto al uso de la fuerza, en 5 países se encuentra la regulación expresa de prohibición del uso de la fuerza y solamente dejan algunos países una ventana abierta a la aplicación de uso de la fuerza, considerando los principios de proporcionalidad, última ratio, necesidad y aplicación justamente en países como Perú y Brasil no se consigna nada al respecto. En cuanto a los mecanismos de protección de derechos, se especifica la competencia del juez de ejecución en países como Costa Rica y México, y en la gran mayoría estos mecanismos de protección de derechos se encuentran en sede constitucional, ya que en algunos no existe la figura del juez de ejecución. En cuanto al inspector o inspectora de prisiones, se reconocen varias instituciones que realizan esta labor, desde una autoridad jurisdiccional, como es el caso de España, hasta los defensores del pueblo u organismos de defensa de derechos humanos, evidenciando que en pocos países se habla de la sociedad civil. Y por último, la jurisprudencia, la gran mayoría de países cuentan con una nutrida jurisprudencia en la materia. Sin embargo, solamente 2 países, que son Brasil y Chile, reconocen en su jurisprudencia problemas al interior de los centros en cuanto a violación de derechos humanos, que son justamente por lo que sucede en la gran mayoría, pero solamente lo evidencia en la jurisprudencia Brasil y Chile, y la gran mayoría de las otras temáticas refieren al derecho de defensa, a la prescripción, al quebrantamiento o al plazo razonable. Por último, para no abusar del tiempo, quisiera concluir que hay un apartado de recomendaciones que se orientan en 5 ejes específicos. La orientación de la sanción privativa en la libertad juvenil, que como foco fundamental es que se debe de orientar a la prevención especial positiva y evitar el internamiento en personas adolescentes,
ya que la evidencia empírica ha demostrado los efectos negativos y la violencia estructural al interior de los centros. Después, en cuanto a las condiciones carcelarias, es necesario actualizar los estándares en materia de condiciones carcelarias, ya que datan de hace más de 30 años. Como lo dijimos hace ratito en materia de TICS, la estructura no debe corresponder además a las de las personas adultas. En cuanto al régimen, la administración de los centros especializados no debe de depender del de las personas adultas, ya que contrapone el principio de especialidad del sistema y no corresponde a los fines de la medida de sanción juvenil. En cuanto a medidas disciplinarias para el funcionamiento pacífico, el sistema disciplinario debe de tener un contenido activo que establezca como última ratio la imposición de medidas disciplinarias y siempre se incentive la aplicación de los mecanismos alternos de solución de conflictos como buenas prácticas. Algunos países evidenciaron el acuerdo de convivencia o la creación de comisiones disciplinarias que no solamente están integradas por personal administrativo de custodia, sino también por personal técnico como trabajador o trabajadora social, pedagogo o incluso también mediadores pares, ¿no? Y por último, los mecanismos de control, dentro de ellos se recomienda siempre incluir a la sociedad civil y a los sistemas de protección de derechos humanos, además de la existencia de un mecanismo de control jurisdiccional en todo momento. Pues yo creo que con esto podría terminar de manera muy genérica mi intervención, agradeciendo a Sideni principalmente pues la oportunidad de haber colaborado justamente en este libro, en esta investigación. Y bueno, pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Sofía. Le vamos a dar la palabra a continuación a nuestro segundo presentador, el profesor Gonzalo Berríos, es director, director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un connotado especialista en materia de Derecho Penal Juvenil y miembro también del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño. Profesor Berríos, tiene la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Primero que todo quiero también agradecer a la Fundación Sideni, a su presidente, aquí el profesor Miguel Sillero, al grupo de estudios, en particular a quienes coordinaron este libro, Sofía, Álvaro, por la invitación a presentar este trabajo. Y enseguida también saludar no solo a los estudiantes, algunos profesores, profesionales destacados que nos acompañan aquí presencialmente y también de manera online, sino que también muy especialmente a doña Rocío Faúndez, directora implementadora del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y también a doña Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social Juvenil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también ha tenido un rol clave en la preparación por largos años de la reforma que en el caso chileno nos pilla precisamente lanzando este libro ad portas, ¿no? de su entrada en vigencia formal, ¿no? En términos legales, y no quiero entrar más en detalles de la majamama de las normas de entrada en vigencia, porque ese será un problema de las audiencias, ¿no? Pero muchas gracias a todos los presentes también aquí en nuestra casa de estudio. Bien, efectivamente también voy a hacer algunas reflexiones generales sobre este estudio comparado de aspectos normativos, de aspectos prácticos y también de la jurisprudencia en torno a la ejecución de la sanción o pena privativa de libertad de los adolescentes, ¿no? Que es el foco de este magnífico libro, de esta magnífica investigación que hoy presentamos, ¿no? Es un libro que tiene un fuerte componente normativo, por cierto, de análisis jurídico, de leyes, pero que también, como Sofía lo mencionaba al final de su intervención, en la parte final del mismo contiene una serie de recomendaciones de política pública, no sea dirigida a quienes tienen la función ejecutiva en los distintos estados de llevar adelante la implementación, en este caso en particular, de los centros de privación de libertad de los adolescentes. Así que en ese sentido es muy interesante. Y ya entrando un poco
en terreno, ya se ha mencionado, se trata de un estudio comparado de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Guatemala, Perú y México, que involucró a 14 especialistas en justicia penal juvenil de esos países, donde hubo prácticamente, y esto vale la pena mencionarlo, sobre todo esta semana, ¿no?, casi con paridad de género, lo que es una cosa muy importante también en torno a la diversidad de las y los especialistas de esta investigación. También, antes de entrar más al fondo, la importancia de este estudio, que tiene como punto de partida los estándares internacionales, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, de derechos humanos de la infancia en conflicto con la ley penal, es muy relevante en contextos no exclusivos de nuestro país, Chile, sino que de todos los países involucrados en esta investigación, producto de la agravación de ciertos delitos asociados con el crimen organizado, que también involucran a adolescentes, con el riesgo por parte de algunos actores particularmente interesados en ello, de, comillas, culpar a los derechos humanos, su enfoque, sus principios y sus mínimos civilizatorios de parte de dicho problema, ¿no? Y no en verlo en otro tipo de situaciones más estructurales, sociales o incluso operativas, y que no tienen que ver, o que incluso son más bien reconocidos y promovidos por los estándares de derechos humanos. Vale la pena, ¿no?, el día de hoy reivindicar los estándares de derechos humanos en un mundo en que están por algunos fuertemente cuestionados e imputándoles, ¿no?, problemas que no les corresponden realmente a ellos. Son totalmente compatibles los derechos humanos con una persecución eficaz y eficiente del crimen y del delito, tanto en adultos como en adolescentes. Y estos estándares también son relevantes porque, como lo hace esta investigación, no solo orientan la actividad jurídica y judicial en esta materia, sino que sirven también como una medida, ¿no?, como una medida para poder precisamente evaluar cómo los estados implementan o se acercan a satisfacer estos criterios jurisprudenciales, ¿no? Y la detección de brechas en esta materia es algo que precisamente este tipo de estándares también nos permiten, ¿no? Y desde el caso Panchito López contra Paraguay hasta Mota Barulo y otros contra Venezuela del 2020, es lo que, por ejemplo, hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a denuncias de violaciones de derechos de humanos en centros privativos de libertad de adolescentes. Así que creo que es muy valioso contar con este libro actualizado, y aprovecho de pasar el aviso también de nuestro gran amigo Álvaro Castro, también de la investigación que el profesor Castro viene realizando hace algunos años en el marco de su Fondesit, precisamente en esta materia. Algunos hallazgos interesantes, les pido excusas desde ya si puedo reiterar algunos que Sofía ya también mencionado. Uno de ellos, una característica prácticamente transversal a los países estudiados, es que esta materia se regula tanto en las leyes como en reglamentos, ¿no? Y eso genera algunas dificultades normativas, en particular cuando a nivel reglamentario, o sea, normas que dictan los poderes ejecutivos, se establecen restricciones a los derechos fundamentales, ¿no? El régimen disciplinario es probablemente no el único, pero uno de los botones en esa materia. Y como ya lo había destacado y yo ya lo había también anotado y lo incorporaré en mi lenguaje como académico, los problemas de fugas de legalidad, muy plástica y decidora, ¿no?, esa manera, ¿no?, de enfrentar el problema, en Chile es particularmente intensa, ¿no? Tenemos las faltas y sus sanciones exclusivamente planteadas en el actual reglamento de la ley 20.084, y me imagino, no tengo mayor noticia, eso no debería cambiar en la actualización del mismo, que me imagino que está a puertas de salir, versus unas fugas más moderadas que se encuentran en países como España y México, con la salvedad del caso costarricense, porque, bueno, producto del vuelito de la década de los 90, hay que decirlo, yo no sé si hoy día
eso sea tan fácil en términos políticos, cuenta con una ley penal de ejecución juvenil y por lo tanto tiene esas fugas de legalidad, no las tiene o no tan acentuadas, ¿no? En materia de vigilancia, uno de los puntos problemáticos en particular del caso chileno es que, como bien se sabe, no se cuenta con personal propio y especializado para la seguridad de los centros, sino que se utiliza a la misma institución de adultos, que es Gendarmería de Chile, ¿no? Y si bien a nivel legal y reglamentario uno no encuentra probablemente mayores novedades, yo en algunas capacitaciones, cursos, en fin, he podido dialogar y entiendo que hay un esfuerzo de las instituciones por lograr que no vayan los gendarmes castigados a los centros de Sename, una vieja y mala práctica, sino que pudieran ir los mejores gendarmes y que eso no afectara su carrera, sino que al contrario fuera parte de un cierto reconocimiento, ¿no? Hay allí un desafío que además, insisto, es transversal. En instituciones como la Fiscalía, como la Defensoría, como en los tribunales, también suele pasar esto, ¿no? Los que se dedican a los servicios especializados parecieran estar en un rango más bajo, ¿no?, de la carrera funcionaria, cuando al revés, ¿no? Una especialización supone un plus, un extra a lo que se hace habitualmente y comúnmente, y eso debería ser premiado. Probablemente allí haya que seguir, si bien es poco probable en Chile cambiar la institución, pero probablemente sí se pueda mejorar en especialización. En cuanto a grupos vulnerables, ya se habló de que no es tan habitual, salvo en 3 países, incluido Chile, reglas específicas para mujeres adolescentes, lo que habla de una cierta invisibilización en el marco de los distintos estudios de los distintos países aquí estudiados, no es el caso chileno, algún reconocimiento a las personas con discapacidad, pero probablemente no de lo que yo pude revisar para presentar este libro, donde pareciera haber un debe importante, es probablemente en adolescentes pertenecientes a pueblos originarios y en adolescentes vinculados a los grupos LGTBIQ+, ¿no? Probablemente allí vengan la necesidad de desarrollos de protecciones especiales, de reconocimientos especiales de dichas realidades. En materia de educación, yo destacaría como un aspecto positivo de esta investigación es que en los distintos países se tiene especial cuidado de no, en los respectivos certificados, ¿no?, de no hacer mención a el lugar donde se obtuvo, ¿no?, esa cualificación, básicamente para no marcar con el estigma, ¿no?, con el prejuicio de haber obtenido el octavo básico, en el caso chileno, el cuarto medio, si fuese el caso, en un recinto privativo de libertad, ¿no? Estigmatización y discriminación son una de las mochilas que cargan los adolescentes infractores, incluso aquellos que cumplen, ¿no?, satisfactoriamente con, comillas, su deuda con la sociedad a través de la sanción penal juvenil. Destacaría en materia de la formación laboral como cuestiones que uno puede incorporar en el aprendizaje el caso brasileño, en que se establecen cupos, hay reserva de cupos en la formación laboral. Entiendo que acá eso opera más bien, y así hay distintas formas de hacerlo, a través de convenios con el CENS, en fin, u otras instituciones, y en el caso español, vaya que es interesante, el derecho a la remuneración, ¿no?, por este trabajo que se puede realizar incluso privado de libertad. Con respecto al contacto con el mundo exterior, para ir solamente marcando algunos hitos o hallazgos interesantes, hay un énfasis fuerte a las formas tradicionales, como bien indicó Sofía, las visitas, los contactos, etcétera, de ese tipo, lo que podríamos llamar un contacto de fuera hacia adentro del centro, y donde hay claramente déficit es en lo que podríamos llamar el contacto de dentro hacia afuera, ¿no? En el caso brasileño se destacan especialmente el incentivo a mantener las comunicaciones y el uso de salidas, que es la vía, ¿no?,
por la cual uno puede hacer ese tránsito, ese ejercicio desde la privación de libertad hacia el mundo libre, aunque sea de manera progresiva y restrictiva, ¿no? Allí probablemente hay desafíos en el conjunto de los países que regular en esta materia. En el caso chileno, para los que no lo puedan tener al tanto, eso está regulado, hay, si no recuerdo mal, 4 tipos de permisos, incluyendo uno precisamente para asistir a actividades formativas, educativas, etcétera, fuera, ¿no?, de los muros de la privación de libertad. Otro aspecto que yo destacaría que me pareció interesante y que hasta donde entiendo se está trabajando en el nuevo servicio de reinserción social juvenil es el apoyo a la puesta en libertad, ¿no? Voy a decir una impropiedad comúnmente conocido como el postpenitenciario, pero como aquí no hablamos de penitenciario, sino que de otro régimen, ¿no?, de adolescentes, a lo menos desde el punto de vista normativo, el apoyo a la puesta en libertad, ¿no? Algunos países lo reconocen expresamente dentro de la etapa de ejecución. Aquí en Chile también se podría uno asumir, ¿no?, que una sustitución de condena de medio cerrado a medio libre es en parte un apoyo para la puesta en libertad, pero también al momento de finalizar la ejecución, el cumplimiento de una sanción, es muy importante el acompañamiento, el apoyo, ¿no? Tiendo a creer también que ya por estos días, o tal vez no, pero tiendo a creer, las esperanzas están allí, conoceremos un estudio nuevo de reincidencia en materia de justicia penal juvenil, si no es pronto será en el otro año, en fin, y en general no solo en Chile, me imagino, sino que uno ve en la evidencia comparada, los primeros meses, en los primeros 12 meses, primer año suele ser un momento en que la reincidencia suele ocurrir con mayor fuerza, ¿no? Entonces, el acompañamiento durante ese momento no solo es para reducir la tasa de reincidencia en esta materia. En cuanto al régimen disciplinario, ya hice algunas referencias. Aquí destacar que en algunos países negativamente, hay que decirlo, se entrega a los propios centros la autorregulación, lo cual es muy problemático. Por allí se decía en el estudio final que hacía Álvaro en esta materia, que eso lleva a una diversidad de reglas y por tanto a cierta arbitrariedad, ¿no?, versus a por lo menos una regulación uniforme, si bien difícil a nivel legal, pero a lo menos a nivel reglamentario, de manera de asegurar una cierta igualdad de trato. Y finalmente, para no agobiarlos con algunas cosas que ya escucharon de parte de Sofía, creo que es muy relevante destacar en el caso chileno, y si mi memoria no me falla, en la ley 21.527 se le hace una referencia y con eso se le da ya rango legal, mi memoria no me falla, a las comisiones de supervisión de los centros privativos de libertad, que es una tremenda experiencia implementada desde el año 2007, desde que partió la ley, y que es muy importante que continúe, ¿no? El Estado necesita ser supervisado de manera constructiva, de manera propositiva, y este tipo de instrumentos sin duda son de mucha relevancia, ¿no? Visitar los centros 2 veces al año, levantar informes que permiten además hacer cierto seguimiento. Nuevamente el profesor Castro aquí nos aporta con algunas investigaciones precisamente al estudiar los distintos informes. Creo que eso es muy relevante, que se destaca también en este estudio de manera comparada, y lo comento en el caso chileno. Finalmente, para los que me conocen, es inevitable que haga esto al finalizar la presentación del libro, que es un comentario sobre la coyuntura, ¿no? Para el caso chileno, para los que nos están acompañando de otros países. Como dije en un comienzo, nos encontramos a puertas de la entrada en vigencia, insisto, en un complejo sistema de entrada en vigencia que nos acompaña y no con pocos problemas de coherencia en la decisión que tomó el legislador al respecto de la primera etapa, ¿no? El 13 de enero del otro año, a la vuelta de la esquina, comienza en las regiones del norte de Chile, esto es desde Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, de manera plena, ¿no? Con todos los servicios, entiendo que ya están instalados, se están licitando, terminando de licitar
los nuevos programas, se han aprobado los estándares, en fin, está andando la máquina, ¿no? Y eso es un momento muy importante, una buena implementación, como esperamos que esté ocurriendo, va a ser clave para el futuro de las distintas etapas, ¿no? Y me refiero no tanto a lo jurídico, donde siempre, ¿no?, va a haber diferencias, debates, posiciones, incluso por los roles dentro del sistema, sino que en los aspectos materiales. Pero más que hacer esa mención, que no tampoco tiene, ya esto uno lo puede leer en los diarios, pero sí quería destacar una llamada de atención, a mi juicio, a tener muy presente. Es clave, como este libro lo demuestra y como la experiencia de otras investigaciones también así lo indican, que para posibilitar la reinserción social de adolescentes privados de libertad y además reducir la reincidencia delictiva, tengamos centros con no solo buenas condiciones de habitabilidad, lo mínimo, ¿no?, condiciones mínimas de alojamiento, de baños, de espacios seguros, en fin, que uno no peligre, ¿no?, al interior de ellos, sino que también de programas adecuados, pertinentes, para precisamente entregar herramientas a quienes no las han tenido para poder tener una vida conforme al derecho, una vida que pueda ser constructiva en la sociedad. Y yo quería cerrar con algo que ya lo he mencionado en otros espacios, debo decirlo, el riesgo grande, a lo menos uno lo puede proyectar, de una nueva regla que se estableció en la ley 21.527, que le viene a poner una especie de candado a la sustitución de condena, un candado de por lo menos la mitad del cumplimiento de la pena, ¿no? Porque por más que aparezca parafraseado para algunos reincidentes, los que uno conoce más o menos el régimen sancionatorio, precisamente los reincidentes suelen terminar en los centros privativos de libertad, ¿no? Me refiero a los delitos contra la propiedad, que siguen siendo los mayoritarios en el ámbito juvenil. Y bueno, esas razones, habrán tenido razones el legislador para ese punto, pero el riesgo, ¿no?, de reglas de ese tipo, que ponen un candado por un cierto tiempo, es que si las otras reglas jurídicas que se han establecido, que tienden a ser incrementales en materia de la sanción que se va a aplicar en la medida que se cometan nuevos delitos, lo más probable es que las condiciones relativamente estables, o no sé si estables, ¿no?, pero de no sobrepoblación de los últimos años en los centros privativos de libertad de adolescentes en Chile, tal vez a corto o mediano plazo podría cambiar, ¿no? Al no poder liberar de una manera un poco más flexible a quienes se justifique, ¿no?, hacerlo, ¿no?, con una pena en el medio libre, sino que tener que mantenerlos por la mitad del tiempo, a lo menos puede llevar a un aumento de la población adolescente privada de libertad a pocos años más adelante, con los riesgos de caer en las condiciones de habitabilidad y de acceso a los programas de reinserción social juvenil, ¿no? Entonces, hago esa mención porque está relacionada, ¿no?, con este estudio, y probablemente la doctrina jurídica tendrá que buscar maneras, ¿no?, de comprender bien esa regla, de manera que no se transforme en un obstáculo para la reinserción social, que es lo que finalmente todos queremos en este libro. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a Sideni y a los autores del libro, a los coordinadores, por la invitación, y también, de más decirlo, mis deseos de éxito a las autoridades en la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Berríos. Le vamos a dar la palabra, y va a estar también encargado de las palabras de cierre en este lanzamiento a Miguel Sillero. Él es profesor de la Universidad Diego Portales, también presidente del Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez y un destacado especialista en la materia. Profesor Sillero, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a todos y a todas por la presencia física o virtual en este lanzamiento. Para un centro como el CIDENI, que ya lleva 5 años de investigaciones y trabajo en el área de la justicia y la niñez, es muy relevante el poder presentar sus investigaciones ante una comunidad académica y ser recibidos además acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
se llama el profesor Castro, facultad en que siempre yo me siento especialmente complacido y algo emocionado de venir porque es la facultad donde me formé en años difíciles, los años 80, y estando acá en el año 85, terminando mi quinto año de Derecho, visité por primera vez una cárcel de adultos donde había menores de edad privados de libertad, la cárcel de Puente Alto. Por lo tanto, está vinculado a esa historia, a ese momento también esta investigación. Metodológicamente, esta investigación buscaba introducir al conjunto de investigadores del CIDENI una metodología, que es la metodología comparatista. No solamente tener un estudio de 8 países, sino que efectivamente desarrollar metodológicamente, a través de una técnica específica, un análisis comparativo de derecho comparado. Y el profesor Álvaro Castro allí, con su gran formador, que es el profesor Juncker, uno de los probablemente los mejores comparatistas, además de muchas otras virtudes en el ámbito penal juvenil europeo, trajimos esta forma de trabajo también en Iberoamérica. Y eso nos significó a todos los que participamos como investigadores o directores formarnos en este tipo de trabajo, pero también tiene un aporte metodológico que es importante. 8 países, estudiamos reglas, instituciones, estándares y también la realidad, ¿no? En lo que uno se puede acercar a través de una investigación científica. Y con un foco específico que es la privación de libertad, ¿no? La sociología sobre el encierro juvenil, las prácticas del encierro en materia de justicia de menores, de justicia de infancia, ha sido siempre objeto de estudio y queríamos mirarlo desde la perspectiva de sistemas penales juveniles que ya tienen más de 20 años en muchos casos, o más incluso, más de 30 en algunos casos de funcionamiento en la región. Analizando dos principios fundamentales, la legalidad ejecutiva y el control jurisdiccional. Y por ello, revisamos leyes y también normas reglamentarias que complementan esas leyes y también el control judicial. Esa práctica del encierro de la niñez en los sistemas de justicia juvenil nos da una cierta foto que no nos puede dejar tranquilos. Nosotros, junto con el proceso de la investigación, participamos en varias reuniones y convocamos a personas, especialistas, más de 50 académicos o gestores de política pública, y también a 2 especialistas muy particulares. Uno de ellos, Jan Yarab, que es el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que prologa el libro, y también Luis Pedernera, que había sido presidente del Comité de Derechos Humanos. Y ambos nos dijeron que los hallazgos de este libro eran muy preocupantes desde el punto de vista de derechos humanos. No es un libro de denuncia, no es un reporte de derechos humanos, no tiene esa finalidad, pero sí aparecen allí muchas brechas y problemas que son directamente violaciones de derechos fundamentales de los niños y niñas, que dejan la reinserción social juvenil como una propuesta en un horizonte bastante lejano, si que tenemos realmente sistemas donde las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se siguen realizando día a día. Que alguna vez trabajamos con el profesor Castro en otro libro sobre los derechos fundamentales de los privados de libertad. Los estándares entonces son normativos, son legales, son administrativos, son de jurisprudencia, y intentamos trabajar en la idea de que tenemos una normativa, tenemos una realidad y tenemos un control jurisdiccional. Y eso debería aparecer en la jurisprudencia y en estos otros mecanismos administrativos como la CID que mencionaba el profesor Garrido. Mucho de ello no aparece. La función jurisdiccional, el control jurisdiccional de la ejecución aparece algo desvirtuado, ¿no? Y esto es importante porque también influye el trabajo allí de la Defensoría y de otros organismos como los ministerios encargados de proceder. En ese sentido, quiero simplemente señalar que como CIDENI estamos desarrollando un libro hermano a otra investigación, en otros 8 países en los cuales la gran mayoría están presentes, que se acaba de tomar Guatemala, que había estado excluido, y estaremos Uruguay, y en esos países vamos a analizar las sanciones no privativas de libertad. Un libro similar, pero sobre sanciones no privativas de libertad esperamos tenerlo listo durante el segundo semestre del año 2024, ya publicado, y vamos a realizar ahora una conferencia en enero iberoamericana, nuestra 6ª conferencia iberoamericana, donde vamos a discutir con especialistas los avances de esa investigación, vamos a poder conocer algunos de los informes preliminares del país. Simplemente con estas palabras finales, bueno, agradecer a todos, son más de 18 personas que participaron directamente como autores del libro, 14 investigadores, el trabajo de dirección que se realizó por parte de Álvaro, Sofía Cobo y por mí mismo, simplemente facilita el trabajo y la reflexión que tenemos sobre esta investigación. Esto no es un libro, es una investigación que se va a poner al servicio
de los distintos organismos encargados nacionales de la ejecución penal juvenil. Tenemos por eso el agrado de estar acá con Rocío y con Macarena, del servicio y del ministerio, que son las autoridades responsables en Chile. Le agradecemos mucho su presencia. El libro está hecho justamente para que les sirva también como modo de incidencia a las distintas instituciones y aprendizaje de otros países e intentar una colaboración en ese sentido. Nosotros como CIDENI estamos trabajando también con el PRONACEC en Perú, con servicios en México, así que desde ya nos ofrecemos como puente de alianza para que estos organismos entren en contacto y podamos también realizar unas reuniones específicas desde el punto de vista de la responsabilidad de los estados. Sin más, quiero simplemente agradecerles y dar las palabras finales. Y bueno, el libro está a disposición de todos y todas, y los comentarios, y ojalá les sea de utilidad a todos los presentes. Y cualquier comentario o algo, también podemos tener un foro ahí abierto en la página de CIDENI, que siempre es posible dar algunas opiniones. Muchas gracias.